Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a mi canal, que es este que tenéis por aquí en pantalla. Vamos a probar un nuevo formato donde me voy a grabar con la webcam. Esto es debido a que pienso que mis vídeos, lo más importante de ellos es el contenido que traen y no tanto la imagen. Y por tanto, pues así es mucho más práctico y podré grabar mucho más vídeos para vosotros. Hoy vamos a seguir un poco con el vídeo que os subí sobre una small cap francesa del sector salud, como era Bastide Group. Y lo que vamos a estar haciendo hoy es básicamente analizando qué resultados ha tenido y qué se espera de cara a un futuro. Deciros que esta empresa ha caído bastante y puede estar en unas valoraciones muy atractivas, pero ahora veremos pues si vale la pena o no invertir en ella. Así que empezamos viendo estos resultados. Bien, Bastille Group. Estamos viendo los resultados de los primeros 6 meses de este 2023-2024. Esta empresa acaba el año fiscal en verano. Eso quiere decir que ahora en diciembre acabó pues, los primeros 6 meses del año y en junio, pues junio-julio va a acabar el año completo. Lo que vamos a estar viendo hoy son básicamente los resultados hasta diciembre. Bien, antes de empezar con el vídeo siempre hago una ficha resumen, pues donde básicamente pues explico un poco la empresa para toda aquella gente que no vio el vídeo inicial y que no sabe pues a qué se dedica o de qué va esta empresa. Bastide Group es una small cap francesa que tan solo cotiza 120 millones en bolsa. Es del sector healthcare, es decir, del sector salud, y aproximadamente está un PER 6-7 de valoración, es decir, podría ser una inversión que le conocen como value. Entonces, vemos que las ventas son crecientes año tras año, desde el 2014 hasta el 2024, o al menos los estimados que tenemos hasta ahora. Entonces, ha multiplicado, pues, podemos ver prácticamente por unas 3-4 veces desde el 2014, y bueno, nos dice que el ROC TCMA ROC, esto es básicamente el beneficio por acción, pues que ha crecido como a un ritmo de un 15%. El 74% de los ingresos dicen ser que son recurrentes y además la empresa tiene como peculiaridad que se está extendiendo, ya que aunque es una small cap francesa, pues ahora ya el 18% de las ventas está en países de fuera de Francia, en concreto en 8 países. Entonces, viendo la empresa, tiene como dos corrientes a las cuales se dedica. Bastille Group, por un lado, se dedica al Home Medical Assistance, es decir, ir a las casas de la gente la cual necesita atención médica y prestarle ese servicio. Y dentro de este servicio de ir a las casas y prestarlo, pues tenemos la parte de respiratoria, ¿vale? Respiratory Care, y por otro lado, todo lo que es tema de nutrición, perfusión y estomaterapia, ¿vale? Estas tres cosas pues es basado pues sobre todo en la alimentación, en el sistema digestivo, etc. Y luego por otro lado tenemos lo que sería el home care, que esto se dedica única y exclusivamente a la venta de productos. A la venta de productos que lo puede vender en tiendas y online, es decir, tiendas físicas que tenemos pues la típica tienda donde venden pues fédulas, sillas de ruedas, para adaptar las camas, etcétera. Y luego, por otro lado, lo puede vender a instituciones, ¿no? Pues instituciones como hospitales, etcétera, que necesiten este tipo de equipamiento. Entonces, como resumen, ¿por qué está tan barata si teóricamente crece tanto las ventas? Es de un sector prácticamente considerado como bueno, etcétera. Pues es así de barata o está cotizando a este precio debido a la deuda. Tiene una deuda bastante elevada que, pues si vemos que ingresa 530 millones, la deuda está en 324 millones, lo cual pues a nivel de EV/EBITDA pues es como unas 3,5 veces, una cosa así. Pero bueno, todo esto lo vamos a tratar ahora en el vídeo y os voy a comentar un poquito acerca de ello. Pasamos entonces a los highlights que presentan en los resultados la empresa. Por un lado, lo interesante de Bastille Group es que tiene un crecimiento orgánico, que ahora mismo pues, lo estipulan en un 5,7%. También nos dice un poco que ha crecido el EBITDA, que es el 20% de las ventas y que está creciendo lo que son el margen operativo, ¿no? Al final está consiguiendo un margen de un 8,3% en un contexto inflacionario, etcétera. Eso nos lo comentan por un lado. Por otro lado, aquí nos están dividiendo un poco los beneficios de cada sector y cuánto han crecido. ¿Qué tenemos que comentar de este gráfico? Primero, el home care, que era el tema de vender los productos, vemos que ha decrecido. Por tanto, lo que es vender los productos en tienda y a instituciones, pues de momento o se mantiene estable o decrece un poquito. ¿Por qué? Pues ellos dicen que es debido al COVID. ¿Por qué? Porque durante la época del COVID vendieron un montón de mascarillas, de equipos médicos y respiratorios, etcétera, y ahora pues parece ser que se está normalizando esta demanda y por tanto, por este lado, se mantiene estable, representando casi la mitad de las ventas. Por otro lado,
el tema de nutrición, perfusión y el tema del estómago crece casi un 12%. Y la parte respiratoria crece por encima del 12%. Por tanto, ya estamos viendo que en esta empresa todo el tema de vender equipamiento pues parece ser que no ayuda demasiado a las ventas, pero la joya de la corona de esta empresa y más de la mitad de las ventas pues está en todo el tema de la asistencia en casa, ¿no? Ya sea tema respiratorio o tema pues de la nutrición o del estómago. En la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿qué vemos como parte interesante? Comparando un poquito los primeros 6 meses del año anterior con estos primeros 6 meses. Pues bueno, en ventas crece y por lo cual, pues a este ritmo de ventas parece que sí que van a poder cumplir el guidance que daban de cara al año completo. Y aunque el EBITDA también crece y el margen de EBITDA respecto a las ventas pues también es más elevado, vemos que aquí, estos puntos que tenemos en rojo, la deuda nos está matando. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda a un 6,2% de tasa de interés y por tanto hace que el financial result pues, se vea bastante incrementado y las taxas también son más altas y por tanto al final el net profit que sacamos de las operaciones pues es inferior al del año anterior. Y finalmente eso se traduce en que el net profit acaba siendo inferior al de los 6 meses del año anterior. ¿Esto qué significa? Pues que a día de hoy, debido a la alta deuda, lo que estamos haciendo es que las ganancias no den tantos frutos como lo hacían el año pasado, que aunque las ventas eran inferiores, pues como la deuda o las tasas que tenían que pagar por esa deuda eran inferiores, pues al final el beneficio neto era un poquito más alto. Entonces, ¿eso justificaría alguna caída? ¿Justificaría que el negocio va un poco peor? Pues a una situación en la cual nos encontramos ahora de tipos de interés altos y la deuda cara, pues sí lo justificaría. Pero claro, esto tenemos que saber que es algo puntual. La deuda esta, cuando se pueda prolongar, pues va a ser inferior. Seguramente los tipos de interés que tengan que pagar va a volver a ser como en el 2021 o años anteriores. Entonces ya ese 6,2% se va a reducir y por tanto no afectará tanto. ¿Es alarmante y hay que controlarlo? Sí. ¿Es algo que sea, digamos, determinante? No tiene por qué. Luego, en cuanto al flujo de caja, ¿qué ha sucedido? Pues bueno, tenemos un poquito más de flujo de caja. Lo que pasa, pues por ejemplo, tenemos cambios en el working capital, ¿vale? ¿Y estos cambios a qué se deben? Pues bueno, nos dicen que hay unos delays en receivables de 2 millones. ¿Estos delays qué significa? Pues puede ser que nosotros hayamos vendido productos y aún no se los hayamos pagado a los proveedores o viceversa y por tanto hayan estos delays entre los cierres de cada año fiscal o cada trimestre o semestre fiscal y por tanto pues aquí puede haber un pequeño desajuste de unos 2 millones de euros. Y eso lo que hace es que el cash flow from operating activities pues se vea reducido respecto al del año anterior. En cuanto a CAPEX, pues nos dice que está a menos del 10% de las ventas y que el año pasado pues suponía un porcentaje más elevado, lo cual es una buena señal. Quiere decir que con menos parte o menos porcentaje de las ventas conseguimos mantener el negocio a flote, lo cual pues es bastante positivo. Y eso se traduce en que los cash from investments pues son mejores que los del semestre pasado, ya que por ejemplo no tenemos este impacto de las adquisiciones. ¿Por qué? Porque Bastide Group ha vendido algunas pequeñas empresas, las cuales adquirió pues tiempo atrás, que no estaban en la parte del negocio tan interesante como es el respiratorio o el de nutrición, sino que estaban más en zonas menos rentables como podía ser la venta de equipamiento. Por otro lado, el último cash flow from financing, ¿qué ha pasado aquí? Pues primero de todo que otros años había pedido más deuda. Entonces eso hacía que este valor fuese positivo. Este año no ha pedido tanta deuda y además pues ha tenido que pagar estos intereses debido a que ha subido esta deuda y por tanto pues eso hace que el valor de aquí sea más negativo, dejando al final un cambio en caja de menos 1 millón, cuando el año pasado pues consiguió incrementar esta caja 10 millones. Entonces, lo que viene siendo el cash and equivalents, la tesorería, pues está ahora mismo de 35,76 que estaba, ha pasado a 27,3 millones de euros, que eso es lo que tienen en caja. Eso en cuanto al flujo de caja. Vamos a ver qué está pasando con la deuda. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda de 324 millones que representa un 3,43% del EBITDA. Eso dicen que está correcto, ya que ellos lo que querían era reducirlo a menos de un 3,5%. ¿Cuál es la estrategia que está siguiendo la empresa para reducir la deuda? Pues realmente ninguna. Así de claro. ¿Por qué?
Porque como hemos visto en la diapositiva anterior, aquí han vuelto a pedir deuda. ¿Qué sucede? Que han pedido menos deuda de lo que ha crecido el EBITDA. Para que nos entendamos, si nosotros tenemos una deuda estable y nuestro EBITDA va creciendo, vemos que la deuda frente al EBITDA representa menos porcentaje. Por tanto, aunque Bastide Group como tal no pague deuda, es decir, no destine flujo de caja a pagarla, lo que va a hacer es que a medida que vaya creciendo las ventas, esa deuda va a ser cada vez menos porcentaje de las ventas o del EBITDA que consigue la empresa, de forma que el múltiplo deuda-EBITDA se va a ir reduciendo cada vez más. Y esa es la intención que tiene precisamente la empresa, reducir la deuda. Reducirla de esa forma, o sea, la reduce en proporción. Y esto lo puede conseguir gracias a que tiene crecimiento orgánico. ¿Por qué? Imagínate que ahora no pide deuda a la empresa para crecer, para hacer adquisiciones o para lo que sea. Pues la empresa, como tiene crecimiento orgánico, no necesita pedir deuda y la deuda se mantiene estable. Y ese crecimiento orgánico hace que las ventas cada vez sean mayores y por tanto, gracias a ese crecimiento orgánico, es capaz de hacer que la deuda en proporción se vaya reduciendo. ¿Qué esperamos de cara al futuro de esta empresa? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la directiva. En cuanto al Free Cash Flow, lo que quieren es mantener un crecimiento orgánico en Home Medical Assistance. Es obvio, lo que quieren mantener es que el crecimiento de ese 11-12% de lo que es la asistencia en las casas, pues se mantenga. Eso sería un crecimiento increíble y estaría genial pues que lo lograsen. Luego, también se quieren centrar en estabilizar los márgenes en Home Care, es decir, estabilizar esos márgenes a la hora de vender los productos, que habíamos visto que cada vez vendían un pelín menos y por tanto, pues ampliando esos márgenes conseguiríamos ahí algo de beneficio, que ya vemos que no es la parte estrella del negocio, pero bueno, si consiguen al menos dejarlo neutro o en positivo, pues no se va a llevar ganancias de la otra parte del negocio. Y luego, por último, pues manejar todas las inversiones y el working capital de la empresa. Y entonces, por otro lado, lo que van a hacer es todo lo que sean adquisiciones de la parte del negocio no tan rentable, pueden llegarlas a vender como han llegado a hacer hasta ahora. Y bueno, pues las partes del negocio más interesantes, como el tema respiratorio o estomacal, pues van a intentar hacer compras de pequeñas empresas, como ya han hecho, para posicionarse en diferentes lugares y poder dar esos servicios de asistencia en casa, que es lo que realmente pues está proporcionando buenas ganancias al negocio. Tema valoración. Es verdad que ahora hemos tenido unos malos resultados como tal. ¿Por qué? Porque al final el free cash flow pues, ha disminuido, el beneficio neto ha disminuido, y aunque la deuda ha disminuido levemente debido a que el EBITDA ha aumentado, pues sigue siendo considerable y por tanto los tipos de interés que habrá que pagar pues serán muy similares o al menos de momento. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que ajustar esa valoración a la realidad que estamos teniendo ahora mismo. Y eso es lo que acabo de hacer yo. Asignándole un crecimiento de un 5%, que recordemos que a estos 6 meses y tiempo atrás venía creciendo, por ejemplo, a un 5,7% o cercano, pues creo que un 5% a nivel orgánico puede ser bastante viable. Además, está empezando a expandirse a otros países, que quiere decir que cuando empezamos un nuevo negocio o en una nueva zona, los márgenes siempre suelen ser más apretados, hasta que no conseguimos clientela, hasta que no conseguimos optimizar el negocio, pues tenemos más costes de la cuenta, tenemos que conseguir pues esos nuevos clientes, estamos expandiéndonos y eso al final puede afectar. Entonces ese 5% creo que es viable mantenerlo. El margen EBIT lo mantenemos en un 8%, aunque habíamos visto que ya estaba a un 8 y pico, así que bueno, creo que lo podemos mantener o incluso ser superior, y el tax rate pues sigue siendo el mismo que ha sido siempre. Ojo, cuando hice este vídeo la cotización actual era 16,5 euros, pero es que a día de hoy creo que ya está rondando los 14-15 euros, así que vamos a valorarlo a tiempo real en mi Excel. Si nosotros venimos por aquí, vemos directamente la valoración de Bastide Group. Entonces, aquí lo que os comentaba que he estipulado para hacer la valoración, y por otro lado, aquí estipulo la deuda que yo pienso que van a tener. ¿Qué hago con el tema de la deuda? Pues muy sencillo. Pongo la deuda hasta 2023 que han ido teniendo, y a partir de aquí cuento que la van a ir incrementando, es decir, la deuda va a incrementar, pero no lo va a hacer de la misma forma en la que incrementa el EBITDA. ¿Eso qué hace? Que hace que la relación deuda neta EBITDA o bien se mantenga o disminuya. Yo, para que sea un escenario un poquito más conservador, hago directamente que la proporción se mantenga, aunque pienso realmente que esta deuda de aquí va a ser inferior a la que yo he proyectado. Pero aún así, aún manteniéndolo, vamos a considerarlo y por otro lado vamos a ver a qué precio están a día de hoy. Porque la verdad que hemos tenido una corrección interesante y bueno, una corrección al final puede ser resultados. Ojo,
está recuperando un poquito, pero hasta hace nada estaba alrededor de 14 euros. Ojo, cuidado. Pasa que ahora ya está remontando a 15,78 y por tanto vamos a poner el precio real al que estamos. Dividendo, pues por ahora no lo reparten. Lo he repartido algunas veces en el pasado, pero obviamente viendo la deuda que tienen, pues conviene más que usen el dinero para repartir dividendo y a mí pues ya me parece óptimo. Entonces, vamos a valorar por EV/EBITDA. ¿Por qué? Porque valorar por EV/EBITDA tiene en cuenta la deuda de la empresa. Y por tanto, si tenemos en cuenta la deuda, pues ya podemos valorar. Echamos un ojo aquí a la presentación porque aquí os he puesto el EV/EBITDA de los últimos 10 años. Y como vemos a día de hoy está en la valoración de mínimos, mínimos, mínimos. Está en mínimos. ¿Por qué? Porque hay miedo. Porque hay miedo, porque es una small cap y porque tiene deuda. Porque siempre Bastide ha tenido deuda y siempre la ha usado para crecer. Entonces, esa deuda ha sido ahora preocupante debido al tipo de interés. ¿Por qué? Porque ahora es alto, es un 6,2%. Pero de cara a un futuro, si ese tipo de interés pues vuelve a unos valores de un 3, un 4%, puede que la gente vuelva a coger un poquito más de confianza y vuelva a cotizar en unos valores un poquito más elevados. En este caso, valorándolo un 5 veces EV/EBITDA, que es un valor, pues bueno, que realmente es casi en mínimos, ¿no? ¿Qué conseguiríamos o qué obtendríamos de rentabilidad? Pues bueno, es algo más o menos como lo que vemos por aquí. A cabo de 3 años podemos conseguir un 15%, 5% si lo hacemos un 10%, perdón, si lo hacemos en 10 años. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que la deuda la voy aumentando bastante y por tanto, pues te vale más la pena conseguir la revalorización en 3 años que en 5. Aunque pienso realmente que es un escenario muy conservador. Ahora, hemos visto que el múltiplo se ha ido incluso hasta las 10 veces en alguna ocasión. Como estamos viendo por aquí, no ha llegado pero casi. Pero la media realmente es de unas 6,4 veces, una media de 10 años, ojo, que en 10 años han pasado muchas cosas a nivel macroeconómico. Entonces, si yo pongo aquí simplemente la media a la que ha cotizado Bastide, podemos tener revalorizaciones, ojo, verdaderamente importantes. O sea, un 40% anual puede ser una locura. El precio objetivo se nos va a 40. Es decir, estamos más que doblando la inversión. O sea, realmente es una inversión value en la cual si la empresa consigue mantener ese crecimiento orgánico, consigue centrarse bien en crecer las partes del negocio interesantes, ¿no? Que realmente es la asistencia en casa, mejorar los márgenes, expandirse de forma óptima y acertada, pues haciendo buenas adquisiciones y dando buenos servicios en otros países y manteniendo esa deuda a raya, ojo, no hace falta ni disminuirla, sino mantenerla a raya para que no se nos vaya de madre, pues podemos conseguir unas revalorizaciones interesantes en esta empresa. Dicho esto, creo que ya hemos hecho un buen resumen y hemos visto la empresa por encima. Puede que te hayan quedado algunas dudas que siempre me puedes preguntar y yo estoy encantado de responder. Si cualquier cosa podemos hablar por Twitter, si compartes la empresa, si quieres dejar algún comentario o alguna sugerencia, estoy abierto a ello. Gracias por ver el vídeo, nos vemos a la próxima.